Gracias por continuar en CIPSE Noticias más temprano. Ya se encuentra con nosotros el médico psiquiatra Lauro Suárez para platicar de la depresión navideña. Buenos días, doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya ve, doctor, ya me regresaron a terapia con usted. Hacen bien, algo observaron de ti, algo. Oiga, doctor, un tema que es importante hablar, que es la depresión navideña. Sí, porque mucha gente considera que existe claramente un diagnóstico de depresión navideña y no es así la situación, Ujú. ¿no? Le pusimos así, denominamos así este segmento, pero por mencionar que hay mucha gente que sufre de melancolía, de tristeza durante estas etapas, en estas fechas del año. También la gente que ya tiene depresión, la gente que sufre de ansiedad, tiene síntomas mucho más marcados en esta época del año, precisamente porque se va relacionando con muchas cosas que no se hicieron durante el año, pues ya ves que coincide Sí. la Navidad con el fin de año y llega la frustración, el enojo, la melancolía de todo aquello que quisimos hacer durante el año y no se pudo. Y bueno, más en estos 2 años, 2020, 2021 que termina, que fueron años de pandemia, pues han sido años de verdadera frustración para mucha gente, también frustración económica, frustración de no poder ver a nuestros seres queridos. Doctor, ¿y existe estadística de que realmente en esta etapa se incrementa la tristeza, la depresión y con ello el suicidio? Sí, claro, existen estadísticas y sí existen estudios. A nivel mundial se incrementa la depresión Ujú. a finales de año, precisamente en el invierno, y en los países en donde hay mucho frío, en los países del norte, donde hay mucho frío, del norte del mundo donde hay mucho frío, se habla de depresión estacional. Eso sí ya está comprobado. Hay gente que se deprime precisamente en estas etapas y la depresión aumenta en fin de año y con las fiestas navideñas. Hay muchos Ujú. aspectos, ¿no? Uno de Claro. ellos controversial también, el estarse comparando, pues ya ves que ahora la televisión, en el Facebook, en Instagram, todos ponen sus historias maravillosas, bonitas, agradables, o ves familias perfectas o casi Sí. perfectas, y nos comparamos inevitablemente con lo que nosotros estamos viviendo. Ahora la comunicación es mucho más abierta a nivel de redes sociales y eso también añade un granito de arena más a todo esto que emocionalmente se vive en estas épocas. Claro. Entonces, no podemos hablar claramente bueno, en muchos pacientes sí de una depresión que se complica con estas fiestas, y en otras personas hablamos quizás de melancolía o de tristeza únicamente. Claro. Doctor, ¿es importante tratarlo? Sí, es importante porque en ocasiones esta depresión puede ir avanzando. Sabemos que la complicación más grave de cualquier depresión es el suicidio Sí. y es una complicación que ya no tiene regreso, ¿no? O sea, los intentos suicidas también se dan con más intensidad en estas fechas y tiene mucho que ver para poderlo tratar, saber el origen, saber qué es lo que está pasando por la mente de la persona que se deprime o que está teniendo esta etapa de melancolía, sobre todo en estas fechas. Y es muy importante cómo vivimos la Navidad, cómo vivimos estas fechas. Eso es fundamental, porque hay gente que pues, realmente no le gusta la Navidad. He Sí. sabido de algunos Grinch por allá, Ujú. ¿no? No me volteé a ver a mí, doctor. Pues te estoy viendo directamente. Hay gente Así que no es. le gusta. Ya me Que no balconé, le- doctor. no. Oye, doctor, pero es importante lo que menciona, porque Sí, platicábamos fuera de aire lo importante que es reflexionar por qué de alguna forma no vives la Navidad con la misma emoción que otra persona. A lo mejor te sucedió algo de niño. ¿Y cómo cambia tu mentalidad cuando ya vienen tus hijos, cuando ya hay pequeños? definitivamente, ese es el punto, Ujú. ¿no? Podemos haber tenido traumas en la infancia o cosas negativas, cosas que nos sucedieron, o traumas actuales o duelos en Los estos dos duelos. años de pandemia. Muchas familias han sufrido de pérdida de seres queridos y cerca de la Navidad es mucho peor. O si durante la Navidad hubo un suceso que marcó estas fechas,
hace que no vivas la Navidad como una fiesta de alegría o de regocijo como debiera ser. Se marca todavía más el contraste cuando ves a la gente que está alegre o que tiene dinero para Sí. comprar sus regalos y quizás uno ya está más corto de Ujú. dinero, etcétera. O sea, hay cosas que sí fueron marcando la gran diferencia y que pues podemos hablar de un trauma o que en la infancia no disfrutaste la Navidad, entonces ya no disfrutas las cosas igual, no disfrutas la Navidad, pero eso no debe hacer que no Te lo puedas afecte, transmitir claro. a tus hijos, ¿no? Esto cambia muchas veces cuando nacen los hijos, cuando tienes a tus sobrinos o a tus nietos, y entonces, bueno, es transmitir este espíritu navideño. Finalmente, que no se pierda el origen de la fiesta, ¿no? Para los que somos creyentes, que no se pierda el origen de la Navidad y el momento ideal para ser un poco más felices. Claro. Y esto que hablamos, de los contrastes, sí se van presentando, sí hay gente que no le gusta la Navidad porque no tuvo buenas experiencias o porque se relaciona con una pérdida y lo reflejan con tristeza o con enojo, por eso hablábamos Sí. de los Grinch, ¿no? O sea, Ujú. la depresión también recordar que no solamente es tristeza y llanto, también puede ser enojo, falta de energía, falta de motivación, falta de interés en hacer actividades. Entonces se puede hacer muchas cosas para que las personas que sufren depresión o tristeza en Navidad o que sufrían depresión, si sabemos que tenemos algún familiar deprimido, ese paciente con depresión no va a venir a buscar ayuda, no Ayuda. te va a decir, oye, no Estoy tengo triste, con quién claro. cenar en Navidad o no tengo con quién celebrar. Entonces, como familiares, podemos hacer mucho por ellos. Podemos involucrarlos, invitarlos a la reunión, a la cena, a la posada, pedirles que lleven algo, hacer que de alguna manera la persona que no tiene la intención de celebrar, Se celebre. integre, ¿no? Van a decir, bueno, es como que es a la fuerza, pero es Sí. importantísimo que esa persona se sienta incluida, porque la soledad no es nada más físicamente estar solo. La soledad, hemos hablado del sentimiento de soledad, Ujú. la soledad es además un sentimiento, es algo que se siente, aunque estés con mucha gente, te puedes sentir solo. Entonces, hay que tratar de involucrar a estas personas. Esa es una buena forma de celebrar la Navidad, ¿no? De dar, de compartir nuestro tiempo, de compartir nuestros conocimientos también acerca de algún tema en especial, hacer la plática, ¿no? Involucrar a las personas en estas fechas. Ya hablamos también de los regalos la semana Sí. pasada, así que tampoco necesitamos dar un regalo carísimo. Si me lo das, te lo acepto, ¿no? Así es. Pero también puede ser un abrazo, puede ser una mirada, palabras de consuelo, sobre todo esto que hablábamos, ¿no? Que hay que estar consciente de que hay gente que tiene pérdidas y ser respetuosos también. Ese es otro pequeño detalle. También vamos a ser respetuosos con la gente que ha perdido familiares, que están sufriendo duelos. A veces están sufriendo el duelo de una o de hasta dos o más personas. Así que eso es algo que nos involucra a todos. Y lo Ah. mejor, lo de siempre, comunicarnos con los seres queridos para saber exactamente cuál es ese sentimiento y por qué están pasando por esta etapa. Sí. Un poco la empatía, doctor, porque a veces vemos a una persona que de plano no le gusta la Navidad, que no la festeja y entonces, pues, ¿para qué lo invitamos, no? Si nada más va a venir a entristecer la fiesta, a amargar la fiesta. Es un poco ser empáticos, tratar de que ellos entiendan, ¿no? El sentido de la Navidad. Esa es la idea, ¿no? Ujú. Poderlo transmitir, porque si nosotros nos quedamos inertes y no hacemos absolutamente nada, entonces precisamente se pierde ese sentido de la Navidad, ¿no? Ujú. Bueno, si a ti no te gusta la Navidad, pues ¿por qué no tratar de que te guste la Navidad? Quizás yéndonos a los orígenes, decía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se celebra en Navidad? ¿O qué es lo que se debe transmitir en Navidad? ¿Por qué la gente se muestra más tranquila, más alegre? ¿Por qué se muestran más cariñosos? Ahora me enteré que están haciendo unas juntas para recolectar dinero Sí, para niños con cáncer. Entonces se pueden hacer muchísimas claro. cosas y sí, verdaderamente es una época de dar y también de recibir.
Si nosotros permitimos y nosotros aceptamos los regalos y permitimos la ayuda, estamos favoreciendo también a que mucha gente quiera hacer todas estas cosas, que lo hagan, ¿no? Entonces es una época de amor realmente, aunque entendemos que hay gente que sufre en esta etapa de la vida, ¿no? Y tener presente que cierre de año es un cierre de ciclo también. Probablemente ya nos vamos marcando las metas para el siguiente año, de lo cual hablaremos posteriormente. Sí, ¿no? sí, sí. Y las que no se cumplieron, pues tampoco pasa nada. Siempre hay una nueva oportunidad. Claro, sí, entender, ¿no? Pues estamos vivos y eso es lo más importante. Estamos vivos, tratar de estar alegre, de compartir con los seres que queremos. Y ese es también otro pequeño gran detalle. No podemos estar con toda la gente que quisiéramos, Sí. ¿no? Desafortunadamente hay gente que no puede viajar, hay gente que no puede compartir el espacio físico, pero ahora hay mucha tecnología y claro. podemos comunicarnos a través del teléfono, las videollamadas, etcétera. Así que no debe haber ninguna limitante para disfrutar de esta Navidad. Adiós, ya vamos a borrar ese término de depresión navideña, ¿no? O depresión blanca también le llaman, ¿no? Existe, repito, depresión estacional, pero es en países en donde existe mucho frío. Claro. Doctor, y quien tenga esta, de alguna forma, condición cada año, sí es importante que revise con un especialista qué está sucediendo, ¿no? Sí, 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 definitivamente parece algo banal, pero creo que es muy, muy importante, porque en esos detalles y cuando consultamos con el especialista aparecen ya realmente los síntomas. Me sucede mucho que cuando ya estoy atendiendo al paciente en el consultorio, hago el interrogatorio, pregunto algunas cosas y se ponen las manos en la cabeza y dicen, doctor, no pensé que tuviera tantos síntomas. Entonces, a veces esto de la Navidad y otras fechas importantes como el Día de la Madre, no sé, otras fechas que son importantes, son una oportunidad para hacer la consulta, tener información y atenderse. Sobre todo que a veces no se entiende de esta manera, pero la depresión, la ansiedad pueden ser contagiosas. Eso le iba a comentar porque se puede transmitir, por ejemplo, a los pequeños, una persona que vive en este ambiente de depresión y de tristeza. Sin querer, ya me corregiste, la depresión y la ansiedad se transmite, no se contagia. ¿Sí? Así es, se transmite, efectivamente, la transmitimos porque hemos hablado también de cómo los niños aprenden lo que ven. Y si los niños ven que odiamos la Navidad y que la Navidad no sirve para nada y que la Navidad solamente son recibir regalos y no haces nada por los demás, ¿de qué sirve? Entonces, ¿cuál fue la enseñanza, no? Así que también decíamos, es importante que los niños aprendan a dar un pequeño regalito nada más, aprendan a dar una sonrisa, un detalle, eso es muy, muy importante. Estamos fortaleciendo la personalidad de ese menor. Doctor, pues como siempre, muchas gracias por estos temas que nos apoyan muchísimo para llegar a muchas personas y por supuesto que le deseamos una feliz Navidad, que se la pase muy bien, doctor. Igual yo a ustedes y por acá estaremos, todavía falta un programa, ¿no? De fin de año. Así es, perfecto. Muy bien. Pues le esperamos, no es solamente este año, sino hasta el otro año siguiente. Sí, esperemos que sí, por acá vamos a estar. Sale. Muy bien, doctor, muchas gracias, muy amable. Encantado. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial, pero regresamos.